Tal como dije cuando el presidente Chávez comenzó sus palabras, mi discurso muy breve, dándole tiempo a él. No quiso hacer uso del mismo porque le quedan 3 días en la cumbre del ALBA y seguramente está reservando fuerzas y argumentos. Bien, compañero presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, ministros de Venezuela y Cuba, compañeras y compañeros. Como ustedes verán, este es un discurso de otro tipo. No voy a decir que un discurso más serio, el serio es el de Chávez. Complementario, exactamente. Son discursos morochos. Compañeras y compañeros, la celebración de la 10ª sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Venezuela coincide con el 15º aniversario de la primera visita del presidente Chávez a nuestro país y de su histórico encuentro con el comandante en jefe Fidel Castro ruso. Nos acercamos a una década de construcción conjunta en que Cuba y Venezuela han levantado, con la voluntad de sus gobiernos y el esfuerzo de sus mejores hijos, un ejemplo de integración humana y solidaria, haciendo realidad el pensamiento de nuestros próceres. Luego de 2 intensas jornadas, concluyeron los trabajos de esta 10ª sesión y se firmaron numerosos contratos que permitirán, por primera vez desde el mes de enero, iniciar la ejecución de importantes proyectos de colaboración, lo que contribuirá a superiores ritmos en el cumplimiento a lo largo del año de los objetivos trazados. Año tras año crece cualitativa y cuantitativamente nuestra interacción. La incorporación de los respectivos organismos a cargo de la planificación de la economía otorga una nueva cualidad a los lazos bilaterales, lo que se expresa en una visión de largo plazo y mayor integralidad en la complementación de nuestras economías. El convenio Cuba-Venezuela se ha convertido en un factor dinamizador de la colaboración en el cual participan decenas de instituciones venezolanas y cubanas. Los resultados que hoy exhibimos nos permiten afirmar que las esferas fundamentales del desarrollo económico y social de ambas naciones están involucradas de una u otra manera en una cooperación de nuevo tipo, que es expresión concreta de las aspiraciones de unidad e integración entre nuestros pueblos. La hermana Venezuela es hoy el primer socio comercial de Cuba, resultado que ha sido posible en particular por el papel de las misiones sociales, un modelo inédito de justicia social en favor de los más desposeídos, cuya aplicación se extiende a otros países de América Latina y el Caribe, llevando un mensaje de solidaridad y esperanza a otros pueblos. La agenda de esta 10ª comisión incluyó un activo intercambio acerca del futuro de la colaboración bilateral. Hemos coincidido en la necesidad de que nuestro actuar conjunto se dirija a atenuar los negativos efectos derivados de la actual crisis económica global. Como expresara recientemente Fidel en una de sus reflexiones, cito: ahora que la patria de Bolívar, a la que Martí pidió servir,
está más amenazada que nunca por el imperialismo, la organización, el trabajo y la eficiencia de nuestro esfuerzo deben ser mayores que nunca, y no solo en el sector de la salud, sino también en todos los campos de nuestra cooperación. Fin de la cita. Y ese es el espíritu y la convicción de cada cubano dispuesto a luchar por la patria de Bolívar, la que sentimos como propia. De Venezuela, de su noble pueblo, del presidente Hugo Chávez, Cuba también ha recibido múltiples muestras de solidaridad. Jamás olvidaremos, por solo citar un ejemplo, la generosa y decisiva ayuda prestada a nuestro país a pocas horas del primero de los 3 huracanes que nos afectaron en el transcurso de unas pocas semanas a finales del pasado año. Y no se trata de un hecho aislado. La colaboración desinteresada y en beneficio mutuo es la constante que identifica nuestras relaciones. Nos reunimos en vísperas de otro evento trascendental para la vida de nuestros pueblos, la 8ª Cumbre del ALBA, que comenzará mañana, y es precisamente la unidad entre Cuba y Venezuela en la que hoy damos un nuevo paso, el ejemplo principal en nuestro sueño de integración latinoamericana y caribeña. En el mundo de hoy, los desafíos por la supervivencia humana son inmensos. También lo será nuestra epopeya para mantener viva la esperanza. Venezuela y Cuba tienen el deber de resistir. Es un compromiso con nuestra historia, con Bolívar y Martí, con los pueblos de nuestra América. Muchas gracias. En la clausura de la 10ª sesión de la Comisión Intergubernamental, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, subrayó los lazos de amistad que unen a nuestros gobiernos y pueblos. Además, Chávez destacó el infinito potencial de los vínculos entre Cuba y Venezuela. El mandatario venezolano rememoró el comienzo de los trabajos de la Comisión Mixta y el avance en ese sentido. Aquí están. Estamos recordando ahora mismo cuando comenzó en el año 2000, 2001, esta comisión mixta a funcionar. Eran 17 modestos proyectos y 30 modestos millones de dólares los que se inyectaban pues para el cumplimiento de estos proyectos. Algunos se retardaban y arrancaban era a mediados de año, el último semestre. Bueno, era el comienzo de este mecanismo de cooperación, el cual, sin duda, lo creo, no tiene precedentes en el mundo, el nivel al que hemos llegado nosotros. Momentos antes, Chávez y Raúl presenciaron la rúbrica del acta de la 10ª sesión de la Comisión Intergubernamental y la firma de convenios para la creación de 7 empresas mixtas en las esferas de informática, sideromecánica, industria básica, azucarera y transporte. También se alcanzaron 2 memorandos de entendimiento en las áreas de aviación civil y producción de hidrocarburos. El intercambio entre Cuba y Venezuela supera ya los 8.000 millones de dólares y los convenios de cooperación bilateral tienen el valor añadido de que pueden extenderse al resto de las naciones integrantes del ALBA. Precisamente la 8ª cumbre de esa entidad integracionista entró ya aquí en su fase ministerial
y llegará al nivel máximo este domingo y el lunes próximo. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.